Cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y se fue a las montañas. Allí vivió en soledad durante 10 años, contemplando la profundidad de su espíritu, buscando respuestas en el silencio y en las alturas. Pero un día su corazón cambió, y comprendió que la sabiduría acumulada no tenía sentido si no era compartida. Se puso de pie al amanecer, miró el sol en el horizonte y le habló. «Oh, gran astro, ¿qué sería de tu luz si no tuvieras a quien iluminar? Durante años has subido hasta mi cueva, has brillado sobre mí, mi águila y mi serpiente. Pero de no haber sido por nosotros, ¿no te habrías cansado de tu propia luz? Yo también estoy harto de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Necesito compartirla, repartirla, ver florecer el mundo con ella. Por eso, igual que tú al atardecer cruzas el mar para llevar luz a los que viven en la sombra, yo debo descender. Debo sumergirme en el mundo de los hombres, aunque el precio sea mi propia paz». Así descendió Zaratustra de las montañas. Caminó solo entre los senderos hasta que, al entrar en los bosques, encontró a un anciano que recogía raíces. El viejo lo miró con ojos llenos de reconocimiento y habló. «Conozco a este caminante. Hace años pasó por aquí. Su nombre era Zaratustra, pero algo ha cambiado en él. Dime, viajero, ¿por qué has descendido de la montaña? ¿Te ha cansado la soledad? ¿O acaso deseas ser lobo entre los hombres? Cuídate, porque los cazadores acechan a los lobos. Nosotros, los que hemos vivido en soledad, aprendemos mucho en la montaña, pero también olvidamos cosas esenciales. Aprendemos que el hombre es cruel, pero olvidamos que también puede ser compasivo». Zaratustra lo miró con serenidad y respondió. «Vi un niño jugando cerca del mar. Recogía conchas y piedras. Pero cuando creció, las arrojó, pues ya no le bastaban. Ahora juega con la vida y la muerte. Yo también soy como él. Dejé mi sabiduría en la montaña y ahora juego con los hombres». El anciano negó con la cabeza. «Zaratustra, dices que amas a los hombres, pero tu amor te ha llevado a mentir». Pero Zaratustra solo sonrió y siguió su camino. Llegó a una ciudad donde una multitud se había reunido en la plaza. Un equilibrista iba a cruzar sobre una cuerda tendida entre dos torres. Zaratustra se detuvo, miró a la gente y habló con una voz que resonó como un trueno. «Os traigo el mensaje del superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Decidme, ¿qué habéis hecho para lograrlo? Todas las criaturas han buscado trascenderse a sí mismas. ¿Queréis ser la excepción? ¿Acaso os conformáis con ser el puente y no el destino? El mono es para el hombre lo que el hombre es para el superhombre, una risa o una vergüenza dolorosa. Pero vosotros, hombres de esta ciudad, ¿os reís de esta verdad? ¿Creéis que vuestra existencia es el punto más alto de la evolución? No os equivoquéis. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre el abismo». La multitud estalló en carcajadas. Y entonces ocurrió. El equilibrista, distraído por las palabras de Zaratustra, perdió el equilibrio. Su cuerpo se precipitó al vacío y cayó en medio de la gente. Un grito recorrió la plaza. La multitud retrocedió. Zaratustra se arrodilló junto al hombre moribundo y le susurró. «No temas. No hay diablo ni infierno. Morir es solo una transformación». Los ojos del equilibrista temblaron y, con su último aliento, susurró. «Si esto es verdad, entonces no temo». Y murió. Pero Zaratustra no se detuvo. No había bajado de la montaña para ser comprendido de inmediato. Sabía que su mensaje encontraría oídos dispuestos a escucharlo. Sabía que el despertar era un proceso lento, que pocos estarían listos para dar el salto hacia lo desconocido. Zaratustra siguió caminando. Descendía solo de las montañas, dejando atrás la soledad de los altos picos, y con cada paso sentía el peso de lo que estaba por venir. Caminó durante horas, atravesando senderos olvidados, hasta que al fin llegó a un bosque. Allí, bajo la sombra de los árboles, encontró a un anciano. El viejo vivía apartado del mundo, en una cabaña sencilla, rodeado de raíces que él mismo había recolectado.
Cuando vio a Zaratustra, lo miró fijamente, como si reconociera en él algo familiar. «Conozco este caminar», dijo el anciano. «Hace muchos años, este sendero fue recorrido por alguien con tu mismo nombre. Zaratustra, pero ahora eres distinto. Has cambiado. Dime, ¿por qué has descendido de la montaña?» Zaratustra lo miró en silencio. «¿Te has cansado de la soledad?», continuó el anciano. «¿Acaso ahora quieres ser lobo entre los hombres? Si es así, ten cuidado, porque los cazadores no dudan en disparar a lo que no comprenden. Nosotros, los que hemos vivido lejos del mundo, aprendemos muchas cosas en la montaña, pero también olvidamos otras. Aprendemos que el hombre es cruel, pero olvidamos que también puede ser compasivo». Zaratustra sonrió con serenidad. Vi a un niño jugando cerca del mar. Recogía conchas y piedras, ajeno al mundo. Pero cuando creció, las arrojó. Ya no le bastaban. Ahora juega con la vida y la muerte. Yo también soy como él. Dejé mi sabiduría en la montaña, y ahora juego con los hombres. El anciano negó con la cabeza. «Zaratustra, dices que amas a los hombres, pero tu amor te ha llevado a mentir». Pero Zaratustra no respondió. Solo inclinó la cabeza y siguió su camino. El bosque quedó atrás y la ciudad se alzó ante él. Calles llenas de gente, plazas abarrotadas de ruido, rostros que apenas se miraban entre sí. Todo era un constante fluir, una marea de cuerpos que se movían sin preguntarse por qué. Zaratustra observó en silencio. Durante años había estado en la montaña, viendo el mundo desde la distancia, pero ahora estaba aquí, entre ellos. Sentía en el aire la pesadez de quienes no sabían quiénes eran, de quienes caminaban sin rumbo, prisioneros de sus propias sombras. El despertar no sería fácil, pero nada que realmente vale la pena lo es. Él sabía que su mensaje no sería aceptado por todos. Sabía que muchos lo rechazarían, que se burlarían, que lo considerarían un loco. Pero también sabía que habría quienes escucharían. Quienes, en lo más profundo de su ser, sentirían que sus palabras eran una verdad olvidada. Y eso bastaba. Zaratustra llegó a una ciudad. La gente se había reunido en la plaza, expectante, pues un equilibrista estaba a punto de cruzar una cuerda tendida entre dos torres. Sus rostros reflejaban emoción y morbo. Querían ver la hazaña, pero en el fondo también querían ver la caída. Zaratustra subió a un lugar alto, donde todos podían oírlo, y habló. «Os traigo el mensaje del superhombre». La multitud llamó por un instante, confundida. «El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para trascender?». Algunos se miraron entre sí, sin comprender. Otros rieron, creyéndolo un loco. Todas las criaturas han creado algo más allá de sí mismas. Pero, ¿qué habéis creado vosotros? ¿Queréis seguir siendo solo un puente entre el animal y lo que podríais llegar a ser? El murmullo creció. «Mirad al mono», continuó Zaratustra. «Para el hombre, el mono es una burla, una vergüenza. Y así será el hombre para el superhombre, una sombra de lo que pudo ser». Hubo quienes se incomodaron. Otros lo ignoraron. Pero había algunos, unos pocos, que sentían que algo en sus palabras despertaba un fuego en su interior. «No os conforméis con lo que sois. No os aferréis a verdades heredadas, a cadenas invisibles. No nacisteis para ser engranajes en una máquina que no entendéis. Sois más que eso». Entonces, un hombre de la multitud gritó: «Muéstranos al superhombre». Zaratustra sonrió. «No puedo mostraros al superhombre, porque el superhombre sois vosotros, si os atrevéis a hacerlo». El equilibrista, ajeno a todo, había comenzado su acto. Caminaba sobre la cuerda, desafiando la gravedad, desafiando la muerte. La multitud contenía el aliento. «El hombre es como esta cuerda», continuó Zaratustra, «un puente entre lo que fue y lo que puede llegar a ser. Un hilo frágil sobre el abismo. Pero solo aquellos que se atreven a cruzarlo pueden conocer lo que hay al otro lado». De repente, un grito. El equilibrista resbaló. Su cuerpo cayó, golpeando el suelo con un sonido seco. La multitud retrocedió, horrorizada.
Zaratustra se acercó al hombre moribundo. Lo miró a los ojos y le habló con serenidad. Sin temas. No hay demonios esperándote, no hay infierno ni castigo. Solo hay transformación. El equilibrista lo miró con ojos vidriosos y susurró. Si eso es verdad, entonces no temo. Y murió. Zaratustra se levantó y observó a la multitud. Nadie dijo nada. Todos estaban atrapados en su propia reflexión. El miedo a la muerte es el mayor grillete del hombre, dijo. Pero el que se atreve a vivir sin miedo, el que se atreve a cruzar la cuerda sin dudar, es quien realmente comienza a despertar. Y así, Zaratustra siguió su camino. Porque su destino era hablar a los hombres, aunque muchos no estuvieran listos para escuchar. Zaratustra siguió caminando hasta llegar a la plaza de una gran ciudad. Una multitud se había reunido, murmurando con emoción, expectante. Miraban hacia arriba, hacia una cuerda floja tendida entre dos torres. Un equilibrista avanzaba con cautela, cada paso una batalla entre el miedo y la confianza. El silencio era absoluto. Cada persona contenía la respiración mientras el hombre desafiaba la altura, sosteniéndose solo con el equilibrio de su propio cuerpo. Entonces, Zaratustra habló. Os enseño el superhombre. Su voz resonó en la plaza. El hombre es un puente, una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Algunas personas lo miraron con desconcierto, otras con burla. Lo más grande del hombre es que es algo que debe ser superado. Pero decidme, ¿qué habéis hecho para superarlo? Algunos rieron, otros lo ignoraron. Pero hubo quienes escucharon, porque en el fondo de sus almas sintieron que aquellas palabras traían una verdad que no podían explicar. El equilibrista seguía avanzando. Pero algo sucedió. Un bufón, un hombre grotesco vestido con colores chillones, apareció en la otra torre. Con una sonrisa cruel, comenzó a burlarse del equilibrista. «Camina más rápido, holgazán», gritó. «No eres más que un obstáculo en mi camino». Y entonces, sucedió. El bufón corrió por la cuerda, ágil y sin miedo. El equilibrista intentó avanzar, pero el miedo lo paralizó. Perdió el control. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo a lo que aferrarse. Y cayó. El cuerpo del equilibrista se precipitó hacia el suelo. La multitud gritó, horrorizada. Un segundo antes, aquel hombre estaba desafiando el cielo, y ahora yacía en el suelo, inmóvil. Zaratustra se arrodilló junto a él. Miró su rostro pálido, sus ojos que aún contenían el reflejo del cielo. «No temas», le susurró. «No hay diablo ni infierno. Morir es solo una transformación». El hombre moribundo lo miró con sorpresa. «Si esto es verdad, entonces no temo». Y con esa última exhalación, cerró los ojos para siempre. La multitud seguía en silencio. Habían visto la caída, pero no entendían lo que realmente significaba. No comprendían que el equilibrista no había caído. Había cruzado su propio abismo. Zaratustra se levantó. Miró a la gente que lo rodeaba. En sus rostros veía el miedo, la confusión. El hombre debe caer para poder elevarse. No os aferréis a lo viejo, a lo que os ata, a lo que os impide avanzar. La caída no es el fin, es el principio. Y con esas palabras, se alejó, dejando a la multitud con más preguntas que respuestas. Zaratustra siguió su camino. Las voces de la multitud se desvanecían a sus espaldas, pero dentro de él, algo ardía con más fuerza que nunca. Había visto la caída del equilibrista. Y con ella, había visto la verdad que pocos se atreven a enfrentar. No todos llegan al otro lado. No todos cruzan su propio abismo. Algunos caen antes de tiempo, sin haber alcanzado su destino. Pero, ¿y si la muerte no fuera el fin? ¿Y si la verdadera tragedia no fuera morir, sino vivir sin propósito? Zaratustra miró a su alrededor. La ciudad estaba llena de hombres que respiraban, caminaban, hablaban, pero no vivían. Y entonces habló. «Os pregunto, hombres de la ciudad, ¿habéis vivido realmente?» Algunos se detuvieron a escucharlo. Otros le pasaron largo, demasiado ocupados en sus preocupaciones diarias.
Pero él continuó: no hay nada más triste que llegar al final de la vida sin haber sido realmente uno mismo. Os han dicho que vivir es obedecer, que el bien es someterse. Pero yo os digo, el bien es crear, no la sumisión, sino la transformación. Los que lo escuchaban fruncieron el ceño. Hay una virtud que da la muerte. Una virtud que es tan grande, tan intensa, que no teme desaparecer, porque sabe que ha cumplido su propósito. La gente murmuraba. Algunos se alejan, asustados por sus palabras. Otros sintieron una extraña incomodidad, como si algo dentro de ellos se estuviera despertando. Zaratustra señaló a un anciano que lo miraba con desconfianza. Dime, viejo, ¿cómo quisieras morir? El anciano parpadeó, sorprendido. No quiero morir, dijo. Zaratustra sonriendo con tristeza. Esa es la respuesta de quien nunca ha vivido. La multitud quedó en silencio. Escúchame bien, exclamó. La muerte debe ser un acto de plenitud, no de miedo. El hombre que ha vivido con propósito, que ha dado lo mejor de sí, que ha superado su propia sombra, cuando llega su hora, no tiembla. Sin súplica. No se aferra, porque sabe que su vida no fue en vano. Algunas personas bajaron la cabeza. Algo en sus corazones les decía que Zaratustra tenía razón. Pero mirad a vuestro alrededor. ¿Cuántos mueren cada día sin haber vivido ni un solo instante de verdad? ¿Es eso lo que queréis para vosotros? ¿Una existencia vacía, hecha de miedo y resignación? Zaratustra miró a los ojos de cada persona que lo rodeaba. Yo os digo, vivid de tal manera que cuando llegue vuestra última hora, podréis sonreír. Vivid de tal manera que tu muerte no sea un lamento, sino una culminación. Alguien en la multitud murmuró. ¿Y cómo se hace eso? Zaratustra sonrió. Creando, desafiando, amando sin miedo, rompiendo las cadenas de la costumbre. No esperando que otros os digan cómo vivir, sino encontrándolo por vosotros mismos. Algunos se alejaron, temerosos de sus palabras. Pero otros se quedaron, con algo nuevo brillando en sus ojos. Zaratustra los miró con compasión. No os conforméis con respirar. No os conforméis con sobrevivir. Si habéis de morir, que sea con la certeza de que vivisteis de verdad. Y con eso, continuó su camino. Zaratustra continuó su viaje, cada vez más convencido de que el mundo necesitaba un despertar profundo. Mientras caminaba, observó a un grupo de personas reunidas en un círculo. Parecían tener una energía desbordante, pero su entusiasmo no era por algo que realmente los transformara. Más bien, era un entusiasmo vacío, algo superficial. Se estaban exaltando unos a otros, pero sin dirección ni propósito. Zaratustra los observó por un momento, antes de acercarse y hablar. ¿Qué hacéis aquí, exaltados de la multitud? Preguntó con calma. Uno de ellos, un hombre de ojos brillantes y voz fuerte, se adelantó. Estamos en busca de la verdad, maestro. Buscamos el despertar. Queremos conocerlo todo, entenderlo todo, sentirlo todo. Deseamos ser más de lo que somos. Zaratustra sonriendo con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Y creéis que encontraréis la verdad en la exaltación, en el ruido de la multitud? ¿No os dais cuenta de que solo estáis buscando lo que ya poseéis dentro de vosotros? Buscad fuera lo que está dentro. ¿Qué sentido tiene eso? La verdadera verdad no es algo que se pueda gritar ni que se pueda alcanzar en la euforia del momento. Es algo que se vive en silencio, en la calma de la autocomprensión. Los exaltados se miraron entre sí, confundidos. Algunos de ellos comenzaron a titubear. Zaratustra continuó. ¿Acaso no ves que tu exaltación es solo un escape? Un escape del miedo, de la soledad, del vacío que sentías dentro. Vosotros no queréis la verdad, sino el consuelo de no tener que enfrentaros a vuestra propia vida. El que busca la verdad no necesita multitudes, ni aplausos, ni fuegos artificiales. La verdad se encuentra en el interior, en el momento en que deja de huir de ti mismo. El hombre de ojos brillantes intentó hablar, pero Zaratustra lo interrumpió. No os engañéis más. La exaltación solo os aleja de lo que realmente sois.
En lugar de buscar la admiración ajena, buscad la verdad dentro de vosotros mismos. Es allí donde reside el poder, no en el eco de las voces de los demás. El grupo permaneció en silencio. Había algo en las palabras de Zaratustra que los tocaba profundamente, aunque muchos no sabían cómo responder. Algunos bajaron la cabeza, mientras otros se quedaron inmóviles, como si estuvieran contemplando una realidad que nunca antes habían visto. Zaratustra siguió hablando, más suave ahora. Ser exaltado no es lo mismo que ser elevado. Ser exaltado es buscar la validación fuera de ti mismo. Ser elevado es encontrar la paz, la claridad y el poder dentro de ti. La verdadera fuerza no proviene de la exaltación externa, sino de la quietud interior. El hombre que había hablado primero se acercó, esta vez con humildad en sus ojos. ¿Cómo encontramos esa paz? ¿Cómo dejamos de buscar afuera lo que ya está dentro de nosotros? Preguntó. Zaratustra lo miró fijamente, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. El primer paso es detener la búsqueda. La paz llega cuando deja de perseguirla. La verdad se revela cuando deja de tratar de forzarla. Empieza por ser honesto contigo mismo. ¿Qué temas? ¿Por qué sientes la necesidad de exaltarte? La verdad está en tu aceptación, no en tu huida. Zaratustra dio un paso atrás, mirando a todos los presentes. Si queréis ser elevados, dejad de ser esclavos de la exaltación. La verdadera grandeza viene cuando te conoces, cuando te entiendes, y cuando aceptas tu lugar en el mundo. No sois más grandes por lo que hacéis en público, sino por lo que sois en privado, en el silencio de vuestro ser. Con esas palabras, Zaratustra se alejó, dejando atrás a los exaltados, que ahora se miraban entre sí con nuevas preguntas en sus corazones. ¿Tú que escuchas estas palabras, has vivido de verdad? ¿O simplemente existe, esperando que el tiempo se lleve tus días, como el viento arrastra las hojas secas? Si sientes que hay algo más, si sientes que tu vida puede ser más grande, más intensa, más auténtica, entonces este mensaje es para ti. Comparte esto con aquellos que aún duermen. No todos despertarán, pero aquellos que lo necesiten, lo harán. La vida es demasiado corta para ser desperdiciada. Empieza a vivir hoy. Empieza a crear hoy. Porque cuando llegue tu hora, que no sea un adiós, sino una celebración.